primera parte de una conversación que comenzó con un ¿me oyes bien? Y del otro lado con un sí, voy a tomar mi mate mientras conversamos. Les podría decir que sabía con quién iba a conversar, pero no la cantidad de energía, creatividad y pasión que iba a percibir a más de 2000 kilómetros de distancia a través de una pantalla, y no quiero decirles más. Espero que disfruten. Bienvenidos a una charla de Derecho Pop. En este espacio nos reunimos con colegas inspiradores para aprender de su experiencia y con insight, justamente eso, inspiradores. Hoy vamos a conversar con Agustina Laboureau, una abogada innovadora, socia de EA Law y fundadora de la startup Acuerdo Sencillo. Bien, antes de que comencemos, yo les voy a contar algo muy mío. Yo soy una persona ñoña de los podcasts. Yo escucho podcasts bastante y les comento que hace un par de años, cuando incursioné en el sector tech y innovación, pasó algo interesante. Me puse a escuchar este podcast, que le vamos a poner la imagen acá, y había alguien que decía que el ecosistema de startups en LATAM, sobre todo en LATAM, había muy pocos fundadores que eran abogados. Y de hecho hay un estudio que dice que hay muy poco porcentaje de startups que son fundadas y que crecen, que son lideradas por abogados. Y entonces a mí me picó un poco la curiosidad de quiénes eran los fundadores abogados que están vigentes en LATAM. Y así tuve la suerte de encontrarla a Agustina, que justamente había fundado Acuerdo Sencillo, y me voló la cabeza así cuando vi, ¡oh, mira que está haciendo esto y está trabajando en el sector donde quiero trabajar! Y nada, así como yo me he sorprendido acá, ustedes se van a sorprender un poco más a lo largo de esta conversación que vamos a tener con Agustina. Entonces, Agustina, bienvenida. Muchas gracias, Jessica, es un gusto estar acá y bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que estén escuchando. Para mí es un honor y un gusto enorme poder conversar sobre los temas que me apasionan, así que siempre agradecida de que se gesten estos espacios para intercambiar ideas. Precioso. Bueno, me permito presentarme para quienes no me conocen. Yo soy Jessica, el podcast es Derecho Pop y los patrocinadores son API Marketing Jurídico, que se encarga de producirlo. Tenemos los enlaces, vayan a la comunidad, síganos, y lo mismo les sugiero respecto a Agustina. Yo la sigo y cada día aprendo porque su página y sus redes son magníficas. Muy bien, Agustina, para quienes no te conocen, voy a comentar un poquito. Vos eres abogada, trabajas en la parte de PI, pero no solamente como que PI en general. Tú te has abocado a PI para artistas, para creativos y emprendedores. Y a mí me gusta un poco la forma en la que has incursionado e incluso has decidido llamar derecho creativo a lo que tú haces, a cómo ejerces. Pero lo que no he llegado a enterarme es que cómo ha sido el momento de tu carrera en el que ha sido como ese puntito de inflexión en el que has dicho, va, yo voy a hacer derecho creativo y además le voy a poner el nombre. Muy buena pregunta. Me encantó esa pregunta, Jessica. A ver, el punto de inflexión en mi carrera se dio en un momento en el que pude poner en pausa mi vida y creo que es algo que veo a lo largo de un montón de emprendedores y de profesionales, que fue durante la pandemia. Fue ahí donde realmente pude poner en pausa. Yo siempre me consideré, y no solo me consideré, soy una persona que está en movimiento constante, estoy todo el tiempo encarando proyectos y dedicándome con mucha pasión a ellos. De hecho, hay una frase que creo que me representa muy bien y que dice: "A passionate woman is worth the chaos". O sea, una mujer apasionada vale la pena todo el caos que tiene a su alrededor. Creo que me representa porque... ¿Quién le ha dicho? No recuerdo quién la dijo. Una vez me la crucé y dije, este es mi mantra de vida, porque me considero no caótica en un sentido desorganizado, pero sí que yo llevo una vida de muy ajetreada, de mucho movimiento. O sea, siempre estoy participando en muchas cosas a la vez, con mucha cabeza y con mucha pasión. Es decir, el hecho de que yo pueda estar en muchos proyectos a la vez no significa que los descuide, que por eso ponga menos energía o menos tiempo o menos foco.
pero la realidad fue que en el año 2016 tuve la suerte de poder ingresar a trabajar en el área legal del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si quienes nos escuchan tuvieron la oportunidad de visitarlo. Si no tuvieron la oportunidad, realmente es maravilloso. Cuando vengan a Buenos Aires no se lo pueden perder, pero además pueden hacer la visita guiada en el metaverso, en Decentraland, y también pueden ver un montón de videos, incluso streamings en vivo, desde la sala principal del Teatro Colón, que es una de las salas con mejor acústica del mundo. Perdón que lo diga con tanto orgullo, pero es que realmente es maravilloso. ¿Y te impactó? Bueno, me alegro. Entonces, que no es que lo digo yo de manera subjetiva, objetivamente es muy hermoso. Y fue así que directamente me puse en contacto con el mundo de la propiedad intelectual, algo que en las carreras de Derecho, por lo menos hace 10 años, cuando yo terminé mi carrera, no existía formalmente como una materia, sino que eran tópicos que formaban parte de distintas materias, como, no sé, en contratos había contrato de licencia de cesión, o veías algunas cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual en alguna materia vinculada a comercial, exactamente, pero digamos, como que no estaba unificada, razón por la cual costaba mucho entender que había gente que se dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? Y cuando entro al Teatro Colón, de bruces, tengo que dedicarme a toda la parte de gestión de activos intangibles. En realidad, en ese momento era básicamente contratos de licencia, contratos de coproducción, contratos, de locación de servicios, y empecé a entrar en contacto con toda la parte de propiedad intelectual asociada a esas cuestiones. Y fue ahí que, mi curiosidad me fue llevando a la investigación y al estudio. Ahí fui profundizando, obviamente, además de la práctica que tenía en el teatro, obviamente también la pata académica que me ha acompañado toda la vida desde que terminé la carrera. Siempre estuve estudiando algo, siempre estuve estudiando para profundizar. La frase de solo sé que no sé nada es real. Mientras uno más estudia, más se da cuenta que necesita seguir estudiando, y es así. Me considero una eterna estudiante y me fui profundizando, y ahí noté la falta de información respecto de este universo de la propiedad intelectual, tanto en grandes espacios como son los teatros, el teatro público, por ejemplo, un teatro público como el Teatro Colón, como también por parte de artistas, creativos, emprendedores, es decir, quienes estaban del otro lado. Me daba la impresión de que faltaba conexión y comunicación y entendimiento respecto de esa materia. En paralelo tengo a mis hermanos Dolores y Federico, que son artistas, son creativos, productores, y mi hermana es directora de arte y fotógrafa, que claro, obviamente vivían de su creatividad, de su arte, y estaban completamente en cero respecto de sus derechos, sus obligaciones, cómo gestionarse, qué tipo de contrato firmar, qué implicaba cada vez que les enviaban un contrato con ciertas condiciones a la firma. Y fue durante la pandemia que justamente pusimos la vida en pausa, y sobre todo la vida artística del teatro se puso en pausa. Entonces tuve tiempo para preguntarme, ¿y ahora qué hago? ¿No? Mientras esperamos a ver qué sucede con el mundo, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo sumar un granito de arena a todo esto? Y fue ahí que nació primero mi cuenta, con la finalidad de difundir información, acercar y democratizar la información. Mi objetivo es tomar conceptos complejos y decirlos de manera simple. Obviamente es muy fácil tomar algo simple y decirlo complejo, los abogados somos especialistas en eso, pero hacer lo contrario resulta bastante complicado, y busqué de alguna manera formas de acercarme a aquellos sujetos interesados en la PI, ¿no? La normativa de propiedad intelectual está pensada para un nicho al cual no le llega la información, le llega solo a las grandes empresas y a aquellas que tienen la capacidad de pagar a grandes estudios de abogados que gestionen toda su cartera de activos intangibles. Pero hay todo un sector de la población que, como no accede a esos fees, no puede acceder a las herramientas jurídicas. Y es ahí donde yo encontré mi espacio. Y le puse, lo bauticé derecho creativo, ¿no? Para separar un poco esta idea
del mundo de la propiedad intelectual y lo complejo, y quizás que en muchos casos está muy asociado al mundo del agro, de la farmacéutica, digamos, como bueno, yo quise traer una impronta distinta. Claro, lo has aterrizado porque, bueno, y la experiencia de Argentina es diferente, pero en LATAM un poco nos entendemos. Acá en Bolivia el sector creativo pasa lo mismo. Los grandes artistas tienen su espacio, tienen buffets que quieren trabajar con ellos, pero hay pequeños artistas que tú dices, ¡fua! Mira, esto lo puedes ver así. Le mencionas propiedad intelectual y ellos dicen, pero yo no soy una gran empresa. Yo soy artista, no empresario. Y incurren en errores de firmar contratos, ceder derechos, que no. Podemos saber, de eso puede salir otro podcast. Para el próximo podcast, tema contratos es un tema que me apasiona, así que cuando quieras me sumo a eso también, por supuesto, como las cláusulas más polémicas que hemos visto en nuestra carrera, podemos hacer un bibliorato al respecto. Pero bueno, sí, de hecho hay una frase que a mí me quedó muy marcada que me han dicho una vez y es: yo no soy Coca-Cola. ¿Cómo voy a acceder a todo eso? O sea, la gente imagina que la propiedad intelectual está reservada para Coca-Cola y similares, digamos, como que todos aquellos que no jugamos en esa liga no podemos entrar a ese mundo. Y de alguna manera es como tú dices, Jessica, quise aterrizarlo. Y no sé, ¿cómo ves vos el tema de ejercer en un área que no está demasiado saturada? Digamos, como tech, como derecho de inteligencia artificial, de derecho creativo. Porque si lo ves en los otros espacios, se puede romantizar de otra forma, ¿no? Pero estos nuevos espacios, cuando tú a abogados jóvenes le hablas sobre eso, no sé, hay diferentes enfoques para ver cómo se puede ejercer en estos nuevos ámbitos. ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, tiene lo bueno de que en alguna medida está todo por hacer, digamos, hay mucho espacio para innovar, para la creatividad. Es difícil que te estén juzgando porque realmente es poca la gente que tiene realmente voz y voto para hacerlo, aunque la verdad no corresponde que nadie juzgue a nadie, todo el mundo es libre de ejercerla, digamos, dentro de los parámetros, ¿no?, de la ética profesional, como a uno le parezca que funciona, y creo que hay un público para todos. O sea, creo que uno tiene que pensar que no tiene que asustarse y no tiene que compararse, sino que tiene que pensar que la forma de ejercer de un otro va a coincidir con cierto público y la forma en que nosotros vayamos a ejercer va a coincidir con otro público, y que eso está bien. Es decir, está bueno que exista diversidad en la forma de prestar un servicio, porque eso lo enriquece, lo difunde, lo democratiza, genera mayor interés y mayor público, y eso permite que todos tengamos trabajo. Ahora, también sucede que al ser un nicho quizás menos explorado, menos desarrollado, la propiedad intelectual la verdad que tiene bastante doctrina, si se quiere, pero no es comparable con otros ámbitos como por ejemplo el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial. Tenemos unas pocas voces autorizadas que siempre repiten lo mismo y eso resulta un poco tedioso, y a veces cuesta justamente insertarse y decir algo distinto, porque justamente están tan instaladas y son tan pocas las voces autorizadas, abro comillas para decir eso, que también está esta idea de ¿qué venís a decir o qué venís a romper? Entonces ese vendría a ser como el drawback, el punto negativo. Y también está la cuestión de justamente hay poco desarrollo en algunas materias, puntualmente por ejemplo inteligencia artificial, que es algo que se está desarrollando recientemente, y en materia de propiedad intelectual todavía más, porque digo, inteligencia artificial y derecho es un ámbito súper amplio que se atraviesa por distintas ramas, por la cuestión de la seguridad, de la seguridad informática, del derecho civil, de la responsabilidad, de obligaciones, contratos, privacidad, propiedad intelectual. Es decir, son un montón de ámbitos jurídicos que atraviesan, no es que necesariamente uno piensa en inteligencia artificial y automáticamente piensa en propiedad intelectual, según donde uno esté parado, desde qué óptica lo va a mirar, pero justamente es real que al haber poca doctrina, poca jurisprudencia, cada comentario, cada posición que uno toma, la toma desde un lugar muy personal, difícil de fundar. Nosotros, los abogados, estamos muy acostumbrados a fundar lo que decimos en jurisprudencia, en normativa,
en doctrina súper autorizada, y en estos ámbitos a veces uno tiene que convertirse en ese envión, en ese empujón, porque quizás no encontramos otros elementos sobre los cuales basar nuestra posición, y siempre que lo hagamos desde la responsabilidad y tratemos de buscar elementos para fundar lo que estamos diciendo, está bien. El problema es no difundir información, digamos, disvaliosa, ¿no? Que realmente sea una opinión sin contenido, sin fundamento, solamente para posicionarnos en un lugar en el que hay espacio, básicamente diciendo cualquier cosa, cualquier falacia, ¿no? Uno con responsabilidad tiene el lugar, pero bueno, también tiene la responsabilidad. Digo, en un mar de muchos peces es más fácil pasar desapercibido, en uno donde no abundan tantos especímenes, bueno, tiene que ir con mayor cautela, quizás. Esa es como mi forma de verlo. Me encanta que hablas con metáforas. Es como lo que dices, que transformas eso complejo en algo sencillo, y con las metáforas así, es una forma es como una creación visual, digamos. Trato de transformar mis palabras en imágenes para que sea más fácil comprenderlas. Y es muy bonito. Es una habilidad. ¿O te salió natural? En realidad creo que es algo propio de mi naturaleza, y de hecho muchas veces me pasa de mezclar, ¿no? De las frases, ¿no? Y como las metáforas que muchas veces no son así, yo traigo una partecita de una, la mezclo con la otra y me dicen, no es así, pero bueno, se entiende el punto, que es lo importante. Muy fascinante, muy útil, debo decir. Tú has trabajado un tiempo Teatro Colón. Me dices que tus hermanos son artistas. Asumo, corregime si es que no, tenías como ese nicho en el cual tal vez incluso probar y decir, mira, ¿tú crees que te puede hacer falta esto? ¿O qué falencias tienes? Y te pregunto esto, o hago la... Bueno, para mí es fundamental consumir de alguna manera, en lo posible, el nicho al cual nos vamos a estar dedicando. Yo toda mi vida consumí arte y cultura e industrias creativas, entonces para mí era natural estar en contacto con esa gente. Entonces, en un principio el asesoramiento venía natural de, no sé, estamos en un after del Malva, que es un museo muy reconocido acá en Argentina, y ponerme a conversar con alguien y decir, bueno, soy abogada, yo me dedico a esto, qué interesante, y comentar, bueno, entonces tenés esto, qué interesante eso que estás diciendo, no lo sabía, qué bueno, ¿por qué no? Te dedicas a eso, asesorás, y así como empezar a darme cuenta de, bueno, hay gente que está interesada en esto que tengo para decir, no es solamente en las grandes organizaciones, la gente, digamos, el individuo particular que se dedica a la industria creativa también necesita esta información, y la necesita así, en una charla relajada, distendida, empática sobre todo, y sí, lógicamente el hecho de tener familia vinculada al arte y a la cultura me abre espacios de reunión y de networking que de alguna manera me permitían difundir esta información en un principio verbal y luego a través de las redes sociales. Interesante. Pero para mí es importante eso, como tratar de consumir, o sea, bueno, en el caso de, no sé si alguien hace familia, bueno, no es que fíjate divorciarte para ver qué se siente, no, en el ámbito de la propiedad intelectual por lo menos. No quiero generalizar, digo, en general no es como, bueno, no, salí a robar la verdulería a ver qué se... No, como no, eso no. Pero sí, como que creo que lo que quiero transmitir es empatizar con tu nicho, te acerca, digamos, ¿no? Lo que yo en algún punto veo muchas veces es que abogados que se dedican a la propiedad intelectual no logran entender cuáles son las necesidades y las falencias del nicho porque no les interesa, no saben de qué se trata, no consumen, son de alguna manera una máquina de ofrecer servicios estandarizados porque no entienden la problemática de fondo. Y yo creo que es ahí donde uno logra instalarse en un nicho. Y lograr conectar, ¿no? con estas personas que están ahí, porque sí, va a haber incluso despachos jurídicos que van a ofrecer como respuesta de cajón.
esto te sirve, pero efectivamente conectar con el dolor del nicho, con esa falta, en tu caso ha sido un trabajo que has hecho como que desde antes de que supieses que te vas a dedicar al derecho creativo. Pero incluso si llegan a comenzar hoy, porque han escuchado este podcast, vayan y conecten, hablen con las personas con las que quieren que los contraten, tal vez no directamente con esa persona, pero personas del sector, para que conozcan cuáles son las falencias y así puedan ofrecer un mejor servicio, producto, etc. Voy a retornar un poco a lo que tú me has comentado, a lo que te he comentado en realidad yo, con esa habilidad, por ejemplo, de pasar algo complejo a una metáfora. O nuevamente, sigan a Gus en las redes porque ella te explica derecho de marca como no me ha explicado mi docente. Gracias por eso, Jessy, muchas gracias. Pero bueno, Agustín, esa es una habilidad blanda. ¿Tú consideras que estas habilidades blandas son esenciales para que, no sé, los abogados podamos trabajar con artistas? Además, claro, de esa formación dura que tenemos que hacer, académica, para construir esas relaciones sólidas, así hablando de habilidades. O sea, tienes que tener esta habilidad, tienes que tener esta otra habilidad. Me imagino que hay algunas habilidades blandas específicas para trabajar con los artistas. ¿Cuáles tendrían que desarrollar? Uno, digamos, que quiera hacer lo mismo que vos haces. Inteligencia emocional, comunicación efectiva, creo que son fundamentales. ¿Por qué? Porque el mundo de la propiedad intelectual tiene un gran componente de emocionalidad, como creo que, digamos, todas las ramas del derecho en algún punto siempre tienen, pero la propiedad intelectual y específicamente el derecho de autor tiene una vinculación tan íntima con la personalidad del creador o creadora de una obra, que uno tiene que entender que mucho de lo que nosotros hacemos está basado en ese vínculo íntimo que existe entre autor, autora y obra, y eso requiere inteligencia emocional para entender qué es lo que está necesitando nuestro cliente en cada momento específico, en cada etapa específica de su desarrollo. Y por otro lado, la comunicación efectiva, porque uno tiene que pensar que quien se va a dedicar a la propiedad intelectual quiere llevar un saber duro como es el derecho a un espacio que no le es natural. Por naturaleza, en un porcentaje muy alto de la población de artistas y creativos, el derecho está mal visto, es conflictivo, es desgastante, es aburrido, es inentendible. Entonces tenemos que venir a romper con ese preconcepto ofreciendo algo de interés a la otra parte, porque en muchos casos no saben siquiera que nos necesitan y por qué nos necesitarían. Entonces la fundamental ahí es poder comunicarlo. ¿Cómo? De manera efectiva. Uno tiene que saber comunicar lo que hace, y es algo sobre lo que conversamos frecuentemente con mi socio, incluso después de muchísimos años de ejercicio profesional, de decir, ¿quedará claro a qué nos dedicamos, qué hacemos y qué estamos ofreciendo? Porque me ha pasado de encontrarme, cuento una anécdota, el otro día con un ex compañero del colegio, que nos seguimos en Instagram, digamos, en Instagram personal, no interactuamos mucho por eso, digamos, por ese espacio, y cuando él abrió un café y nos encontramos charlando y me dice, estábamos justamente con mi socio y me dice, vos te dedicás a registrar marcas, ¿no? Y con mi socio nos miramos, sí, o sea, en el momento le respondimos, sí, bueno, en realidad es mucho más amplio que eso, se trata de pensar una estrategia de protección de tu creatividad y de tu negocio, de tu pequeña, mediana empresa y todo lo que tenés a tu alrededor, lo importante que es que puedas blindar tu negocio para hacerlo crecer, para potenciarlo, y todo eso se reduce a, bueno, vos te dedicás a registrar marcas, es como, o sea, estaremos comunicando bien lo que hacemos. O sea, por momentos uno tiene que constantemente revisarse y no quedarse con, bueno, la forma en la que lo estoy comunicando es suficiente, porque de vuelta, cada persona toma y entiende algo distinto, entonces todo el tiempo tenemos que estar revisándonos para ofrecer siempre diversidad, porque en la diversidad está la eficiencia comunicacional. Interesante. Igual agrego a lo que tú has dicho, que bastante completo,
Incluso hay que saber en qué tono se va a hablar, ¿no? Porque si estás trabajando con un grupo de personas que son de la generación boomer o si estás trabajando con millennial, el tono es diferente. Que si inicias con un tuteo con los boomers, te pueden descartar. Y eso es parte de la comunicación eficiente. O sea, tienes que saber que si estás haciendo una rueda de negocios, yo me muevo en eso, que estás haciendo una rueda de negocios con la mayoría de empresarios que son boomers, pues no te vas a ir así todo tranquilito, con un lenguaje informal. Que eso es también parte de una comunicación efectiva, saber en qué registro le vas a hablar al otro. Exactamente. Excelente aporte, toda la razón, coincido plenamente. Y yo le aprendí a la mala, te diré. Aprendizaje al fin. No todos los aprendizajes son entre algodones, debemos admitirlo. Sí, hace unos días me topé con una frase dice que lo ha dicho Oscar Wilde, no verifiqué, que la experiencia es otro nombre que le damos a los errores o a las fallas. Y yo, sí, me representa. Y yo, reexperimentada. Bueno, tu marca personal. Como ya lo he dicho hace rato, a mí me encanta cómo la has manejado, pero te digo, yo llegué hace un año a tu marca personal, había llegado a Acuerdo Sencillo también, y me encantó cómo te posicionas vos en Instagram. Recientemente te empecé a seguir en LinkedIn e igual me encantó y dije, ay, qué lindo, derecho colaborativo, y me pareció precioso. Pero quiero conversar contigo que no simplemente a mí me sirve esa info que me vas a dar, sino también a los que nos están escuchando. ¿Vos de qué manera consideras que los abogados especializados, digamos, en propiedad intelectual pueden diferenciarse y destacar en este mercado actual? Porque tú lo has logrado, o sea, te destacas en lo que tú has hecho. Voy a serte absolutamente sincera. Lo hice con cero conocimiento de causa. Realmente yo no sé nada de marketing, digamos. Me considero una persona conocedora como como empática, no sé si empática es la palabra, pero tengo una capacidad de como leer el ambiente y poder insertarme o poder posicionarme cómodamente en los espacios, esto que mencionabas, ¿no? Como saber elegir el registro con el cual comunicarnos. Bueno, me pasa lo mismo, como saber ubicarme en los lugares. Creo que en algún punto eso fue un aprendizaje que me dio sobre todo mi madre, ¿no? Como esta idea de uno tiene que saber ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? Y creo que esa fue la base en algún punto de entender cómo posicionarme en una red social como Instagram, que es completamente distinta de TikTok y de LinkedIn. Y de hecho, si uno mira mis dos redes sociales, la comunicación, si bien mantiene una línea que digamos, en alguna medida se conecta con mi marca personal, el registro es distinto porque una red social está más orientada a posicionarse entre profesionales, colegas, y otra red social está orientada a posicionarme en el nicho en el cual yo me quiero desenvolver. Entonces, si bien hay un montón de colegas que me siguen en Instagram, mi Instagram en principio no está pensado para ellos necesariamente, sino que bueno, obviamente si les suma, más que bienvenidos, pero en realidad está pensado para esto, para democratizar la información en materia de propiedad intelectual en un lenguaje entretenido, atractivo y apetecible. Ahora bien, sí, ahí mis hermanos me dijeron que la comunicación visual, sobre todo Instagram, en un principio era una red social muy de lo fotográfico o del diseño, si se quiere. Bueno, era muy relevante. Entonces, desde el día 1 desarrollé una identidad visual que se alineara a mi estética personal. En un principio fue algo muy casero, ahí me ayudaron mis hermanos a desarrollar algo muy, muy livianito. Y cuando, bueno, fui ganando terreno, confianza y pude invertir, desarrollé la identidad visual, ¿no? El manual de marca que hoy tengo,
en mi red social, en Instagram, con uno de mis mejores amigos, que en realidad es diseñador de imagen y sonido, pero es una persona que me conoce muy a fondo y creo que necesitaba que él pudiera traducir en diseño gráfico lo que yo quería comunicar, y me encantó ese proceso porque el trabajar en una marca personal es trabajar en el autodescubrimiento. Y yo le contaba esto, o sea, me encantaría que mi red social en algún punto sea como recorrer un museo. Quiero que mi información esté enmarcada, como que sean pequeñas obras. Hay algo también del marco por el tema de que yo soy coleccionista de anteojos y es algo que es muy identitario de mi contenido. Entonces estaba esta idea recurrente de los marcos, el marcar, el marco. Y fue así que, bueno, desarrollamos la paleta de color, que tiene los colores tienen un significado, transmiten ciertos valores, y a eso le agregamos estos marcos tan distintivos en los contenidos, o sea, en las placas de los contenidos, y que se ha sabido mantener muy vigente a lo largo de estos años. O sea, esa identidad visual la desarrollamos, si no me equivoco, en 2020, y al día de hoy la siento fresca, la siento mía, digamos. Siento que no, por el momento no necesito un rebranding, porque realmente sigue reflejando lo que quiero comunicar. Y me pasa de que la gente me manda cosas diciendo, esta es tu paleta, esta es tu identidad, qué impactante cómo veo algo que, digamos, no necesariamente tiene tu marca, digamos, denominativa detrás, y sin embargo sabemos que está asociado a vos por estos elementos. Entonces, bueno, el desarrollo de una marca personal tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? No es simplemente... Y de ahí también en algún punto jugué con la denominación. Mi nombre, Agustina... No, es que básicamente mi apellido, digamos, en francés es Laboureux. Y digamos, si uno piensa la raíz es Le Bureau, que en francés es como la oficina, el trabajo, y dije, bueno, le puedo dar una vuelta de tuerca y vincularlo con el mundo del derecho, y como Lo Bureau, como oficina de derecho, o como despacho de derecho, o despacho de abogados. Entonces en algún punto mi apellido, y todo el mundo dice, wow, es tipo, ¿cómo lo lograste? Es real. O sea, en realidad mi apellido como que me abrió el camino, lo hizo fácil, y en algún punto digo, bueno, esto tenía que ser. Sí, yo te seguía en Insta y dije, ay, qué lindo nombre, pero creí que eso era simplemente como que el nombre para el despacho. Y después cuando te encuentro, ay, efectivamente su apellido es así, ¡qué suerte! Sí. Hay una anécdota, es el Nico Artusi, tú lo debes conocer. Sí. Lo admiro, mis saludos. Pero él cuenta en un podcast justamente que tenía su gato y el vet de su gato se llamaba Dr. Gatti, que era como que llamado desde su nacimiento, claro, para hacer desde su nacimiento para eso. Y lo mismo contigo. Para que tengas tu despacho. Es que sí, hay algunas, ¿no? Hay algunos nombres que uno dice, bueno, estaba ciñado a ser así.